de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué futuro piensas que tiene esta iglesia? ¿Qué futuro piensas que tienen las iglesias evangélicas en general? ¿Y la enseñanza del Evangelio en nuestro país, en España, o en el mundo occidental? Después de 2000 años, después de tantos ataques de falsas religiones, de sectas, del secularismo, del ateísmo, ¿qué futuro piensas que tiene el Evangelio? ¿Piensas que vale la pena salir a evangelizar como salimos algunas veces? ¿Piensas que vale la pena? ¿Crees que Dios puede salvar ese corazón duro, de ese pecador duro de tu familia o de tu pueblo o de tu vecindario? ¿Crees que Dios puede llenar este lugar de una manera que tengamos que poner más sillas y más bancos o mudarnos a otro sitio? Cuando miras para atrás, quizá tú que llevas más años en el Evangelio, cuando miras para atrás, ¿crees que todo ha ido a peor, y sueñas con esos maravillosos años que crees que ya no volverán? ¿Cuál es tu respuesta a estas preguntas? Es fácil a veces tener una actitud pesimista. Quizá incluso conforme van pasando los años, conforme van a veces llegando problemas, y quizá dices, ay, las iglesias antes estaban llenas, y míralas ahora, ya no hay nada que hacer. La gente ya no quiere oír el Evangelio. Todo lo de antes fue mejor. Y por cierto, esa actitud de siempre lo de antes fue mejor, siempre ha existido los que pensaban así, hasta en tiempos de Salomón. Salomón, el sabio, escribió en Eclesiastés 7:10, mira lo que dijo Salomón. Dijo, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Ahora, Salomón lo decía con la sabiduría de Dios, cuidado con pensar, ay, todo lo de antes fue mejor. No es sabio ser pesimista y hacerse la víctima y quejarse de lo mal que está todo, porque de lo primero que nos tendríamos que quejar es que nuestro corazón está mal, que nuestro corazón también está mal. Y lo que tenemos que hacer es agradecer a Dios porque los tiempos podrían ser peores. Pero tampoco es sabio ver los tiempos pasados como que era todo perfecto. Es que esto antes no pasaba, es que antes la iglesia era tan buena, es que todos se llevaban tan bien, es que esto, cuidado con idealizar, porque también antes habían problemas en la sociedad, en la iglesia, etc. En algunas cosas los tiempos son mejores que hace 50 o 100 años, en algunas otras cosas son peores. ¿Y sabes qué? Ese mismo tipo de pensamiento también ocurría en el libro de Ageo. En el tiempo cuando los judíos habían vuelto de la cautividad, habían empezado a construir el templo, pero sabemos que por los adversarios había parado la construcción del templo, pero luego en Ageo 1, Ageo y Zacarías profetizaron y el pueblo volvió a edificar el templo. Y leímos la semana pasada de cómo en el versículo 12 del capítulo 1, Zorobabel, Josué, los líderes con todo el pueblo volvieron, temieron a Dios, volvieron a edificar el pueblo, volvieron a edificar el templo, Pero nos encontramos con algunas personas que mientras el templo estaba siendo reedificado, estaban desanimados. Ya había ocurrido antes, cuando se comenzó a reedificar. En Esdras 3:12 nos dice que muchos de los sacerdotes, levitas, jefes, ancianos que habían visto la casa primera, cuando vieron echar los cimientos se pusieron a llorar, pero a llorar desconsoladamente. Mientras otros se alegraban, ellos lloraban. Y recordaban esos maravillosos años, ese templo de Salomón que había sido tan bonito, tan majestuoso, tan glorioso. Y mira este templo que es como si no fuera nada, que parece una casica de juguete en comparación con el templo de Salomón. Qué pequeño, qué pobre parece. Eso había pasado ya al principio de Esdras y volvió a pasar otra vez cuando vuelven a edificar. Y Dios ahora interviene y tiene algo que decirles. Tiene algo que decirles a aquellos que estaban desanimados viendo cómo iban las cosas ahora, pero que también estaban desanimando a los que estaban construyendo. Tiene un mensaje para ellos, para los líderes y para todo el pueblo. Este mensaje en el capítulo 2 de Ageo es el segundo mensaje del libro de Ageo, porque el capítulo 1 entero es un mensaje. Todos los mensajes en el libro de Ageo están fechados, tienen la fecha. Y aquí nos dice la fecha de cuándo vino este mensaje, unos 2 meses después de que hubieran empezado la reconstrucción. Y claro, la gente ya iba viendo cómo los cimientos iban subiendo y decían,
aquellos ancianos decían, esto no es nada. Esto no es nada como la gloria primera. Y Dios, que sabe todo lo que decimos y lo que pensamos, en el versículo 3 les dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios sabía lo que estaban pensando. Que esta gente pensaba, esto no es que este templo, es que no va a ser nada comparado al de Salomón. No va a ser nada. Pero Dios tiene un mensaje para ellos. Un mensaje de esperanza. Un mensaje de ánimo. En el desánimo les da un mensaje de ánimo. Un mensaje de esperanza. Un mensaje con muchas promesas. Un mensaje que se iba a cumplir con la venida, con la primera venida de Cristo, pero que también un mensaje que nos habla de la iglesia ahora y un mensaje que se cumplirá al final, en la segunda venida de Cristo, en esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El título del mensaje hoy es Edifica, porque la iglesia de Cristo tiene un futuro glorioso. Edifica, porque la iglesia de Cristo tiene un futuro glorioso. Y quizá me dices, bueno, tú es que eres joven, tienes ese optimismo de la juventud, pero cuando te lleves unos cuantos golpes, cuando veas un poco las cosas como son, ya se te irá el optimismo, ya cambiarás. Y bueno, por supuesto que hay mucho que debo cambiar y mucho que debo aprender de mis mayores, pero la Biblia nos manda a seguir teniendo esta misma perspectiva de la obra de Dios. Debemos edificar la iglesia de Cristo porque hay un futuro glorioso para la iglesia de Dios. Dios contradice a estos ancianos que lo veían todo pesimista, todo negro, que este templo no iba a ser comparado con el otro, que desanimaban al pueblo, y Dios anima al pueblo a edificar, porque les promete que la gloria del Mesías, gloria muy superior a la de Salomón, iba a llenar este templo. Así que tú y yo, en el siglo XXI, debemos esforzarnos en edificar la iglesia de Cristo, confiados en las promesas gloriosas de nuestro Dios. Debemos esforzarnos en edificar la iglesia de Cristo, confiados en las promesas gloriosas de nuestro Dios. Y eso es a lo que llama Ageo al pueblo, a lo que llama Dios al pueblo por medio de Ageo, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad. Lo dice un montón de veces. Esfuérzate, esforzaos, cobrad ánimo, trabajad. Es un lenguaje que parece al lenguaje que Dios le daba a Josué cuando Josué empezó su ministerio y tenía que conquistar toda la tierra prometida. Y lo veía como una tarea tan grande y tan difícil, y Dios le dice a Josué en Josué 1:6, esfuérzate, cobra ánimo, esfuérzate, que la palabra de Dios sea tu meditación cada día, porque eso es lo que te va a ayudar a esforzarte, esfuérzate. Cristo nos llama a edificar la iglesia, pero ¿cómo vamos a poder hacerlo? Tenemos que estar confiados en las promesas gloriosas de nuestro Dios. Confiados porque la iglesia tiene un futuro glorioso. Quería hacer una ilustración para empezar. Imagina que un inversor de acciones en bolsa sabe 100% que una empresa en los próximos 2 años va a crecer de una manera tremenda. Y este inversor lo sabe 100%. ¿Qué va a hacer este hombre? Pues va a coger todo el dinero que tenga e invertirlo porque sabe 100% que esta empresa va a crecer muchísimo. Imagina, otro ejemplo, un jugador de fútbol. Tiene muchísimas ofertas de muchos equipos, pero sabe 100% que este equipo seguro va a ganar todos los títulos para los próximos 10 años. Se va a ir corriendo para allá. Claro, porque yo quiero estar en el equipo ganador, voy a invertir, voy a ir porque sé que este equipo va a ganar. Pues Dios te dice hoy, edifica la iglesia, esfuérzate, invierte, no tu dinero, sino toda tu vida en la obra del Señor, porque tiene un futuro glorioso, 100%. Es la mejor inversión. Únete al equipo. El mundo se esfuerza muchísimo en edificar sus reinos, sus torres de Babel, que se quedan sin acabar. Eso es lo que hace el mundo, invertir en sus reinos, en sus imperios, en sus torres que van a llegar hasta el cielo y se quedan a mitad. Se quedan como las obras que se quedan a medias, que se queda
los cimientos y ya está, 4 pilares y ya está. Eso es lo que hace el mundo con sus imperios. Lo puedes ver en la historia. Ningún imperio ha sobrevivido toda la historia. En la historia de la Biblia vemos el imperio asirio, después el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. Nosotros aquí en España hubo un tiempo que era el imperio español, pero se acabó, ya no estamos ahí. Los imperios del mundo se acaban. No tienen un futuro glorioso, solo hay un reino, el reino de Dios, la Iglesia de Cristo, que tiene un futuro glorioso. El reino de Dios, la Iglesia, será edificada hasta la última teja, porque el que prometió edificarla no es ni más ni menos que Jesucristo. Yo edificaré la Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque también Dios es el que comenzó en vosotros la buena obra y Él la perfeccionará hasta el último día. Porque la Iglesia es esa ciudad que tiene fundamentos. Todos los otros reinos del mundo no tienen fundamentos. La Iglesia es la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, nos dice Hebreos. ¿Por qué estoy tan seguro de que la Iglesia de Cristo tiene un futuro glorioso? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Vamos a ver 7 promesas. 7 promesas que nos muestran que la Iglesia tiene un futuro glorioso. 7 promesas que nos muestran que la Iglesia tiene un futuro glorioso. Vamos a verlas. ¿Por qué tenemos que edificar? Aquí hay 7 promesas que nos dicen por qué tienes que edificar la Iglesia. En primer lugar, y las 3 primeras promesas hablan de nuestro Dios Trino, y las otras 4 promesas hablan de lo que ese Dios Trino va a hacer. Primera promesa, Jehová de los ejércitos está con su Iglesia. Primera promesa es que Jehová de los ejércitos estará con su Iglesia. Mira lo que dice el versículo 4. Esfuérzate, esfuérzate, cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, ahí entre medio dice, y trabajad, al final del versículo, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Vuelve a repetir esta frase, yo estoy con vosotros, que la vimos la semana pasada. Si no estuviste la semana pasada o no has escuchado el mensaje, lo puedes ver, está colgado en internet, de lo que significa Dios con nosotros, Dios esté con nosotros. Y por si no fuera una vez suficiente, lo repito otra vez, porque es algo que tienes que saber. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. No voy a volver a explicar todo lo que significa eso, pero significa mucho. Significa muchísimo para el cristiano saber que el Dios de todo el universo dice, yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Ahora, es bonito que alguien te diga, yo voy a estar contigo, pero si lo piensas, depende mucho de quién sea el que te lo diga. Depende mucho de quién sea el que te lo diga, esto te va a animar más o menos. Imagínate que tienes una enfermedad muy grave y viene alguien y te dice, mira, voy a estar contigo en toda esta enfermedad. Tú le dices, vale, gracias, pero luego te dice, y yo soy el mejor médico del mundo y el que ha trabajado con tu enfermedad y sé cómo curarla. ¡Wow! Eso cambia. Claro, que nos lo diga una persona cualquiera, yo estoy con vosotros, vale, pero si lo dice alguien que es de esta manera, eso cambia. Imagina a un niño de 8 años, que en el parque a lo mejor se meten con él o le pegan o algo así, y su hermanito de 3 años le dice a su hermano de 8, yo voy a estar contigo. Bueno, gracias, pero no vas a poder hacer mucho cuando se metan conmigo. Pero si su hermano de 20 años, que está cuadrado, le dice, yo voy a estar contigo, ahí es diferente. Aprecia las dos cosas, pero sabe que cuando dice yo voy a estar contigo y sabe quién es y la fuerza que tiene, eso cambia. Pues aquí nos dice Dios, yo voy a estar contigo, pero mira lo que dice después, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. En el lenguaje original, Yahvé Sebaot, es un título de Dios en hebreo que nos habla mucho de cómo es Dios. Y no solamente lo dice una vez, pero no sé si te has fijado en el texto, es que del versículo 4 al 9 lo repite una vez, otra vez, otra vez. Mira, por ejemplo, el versículo 8, mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué lo tiene que repetir tanto? Porque nos quiere dejar claro, que lo repite 6 veces en 5 versículos, nos quiere dejar claro de quién es el que nos dice yo estoy contigo. Porque cambia mucho si te lo dice una persona o te lo dice otro.
Y aquí dice, yo te lo estoy diciendo y yo soy el Señor de los ejércitos. Este título tiene connotaciones militares. Vemos a Dios como el líder de los ejércitos de Israel, pero más que nada te revela toda la gloria de Dios. Un ejército tenía todo el poder. Que Dios sea Jehová de los ejércitos nos habla de que Él tiene todo el poder, que Él es poderoso, la gloria de su ejército, que Él puede ayudarte, que nada se le resiste, que Él es soberano, que Él va a estar ahí para protegerte, para proveer para ti, que Él va a estar ahí para traer paz en tu vida, que Él va a estar ahí en toda su gloria, su asombroso poder y habilidad para liberarte está ahí. Entonces, cambia mucho cuando te das cuenta de quién es el que dice, estoy contigo. Es el Señor de los ejércitos. El Señor que hace así y todo este mundo fue creado. Que dijo, sea la luz y fue la luz. Que a su palabra todo cambia. Que Él creó todo lo que hay en este mundo por su palabra. Simplemente con su palabra. Que puede decir una palabra y que tu situación entera sea cambiada. Que cuando te habló, tu corazón cambió y te salvó. Y te salvó por su gracia. Ese es el Dios al que venimos, el Dios que tiene todo el poder, y ese es el Dios que nos dice, estoy contigo. Y eso es una promesa que debemos recordar. Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, está con su iglesia. Pero hay una segunda promesa, que también tiene que ver con nuestro Dios trino en 3 personas. Y es que en el versículo 7 nos habla de la segunda persona de la Trinidad. Dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Después de hablar de que Él iba a hacer temblar, que eso ya lo veremos, dice, vendrá el deseado de todas las naciones. En algunas otras versiones se traduce como el tesoro de todas las naciones, pero creo que esta traducción es la mejor porque Dios estaba anunciando por medio de Ageo que la razón principal por la cual este templo iba a tener mucha más gloria que el de Salomón era que a este templo físico iba a venir el Mesías. El Mesías esperado, Jesús de Nazaret, el deseado, el deseado. Cristo iba a venir y vino a este templo. Jesús no entró en el templo de Salomón, Jesús entró en el templo de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, en ese templo es en el que entró, en ese templo. Cristo vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo. También había sido profetizado por otros profetas. Malaquías 3:1 nos dice, Malaquías, he aquí, o Dios está diciendo, yo envío mi mensajero, hablando de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, y después vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. Otra vez lo mismo, el deseado, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y así Cristo vino, y vino a su templo. Vino a este templo físicamente, con 12 años, ¿os acordáis? De repente Cristo estaba allí en el templo, enseñando a los sabios. Cristo con 12 años, enseñándole a los sabios, a los sacerdotes, a los escribas. Pero al final de su ministerio también entró. Y entró para limpiarlo. Entró con un azote de cuerdas para echar de ahí a todos los que estaban destrozando y contaminando el templo. Y purificó Él el templo y dijo, mi casa, ha dicho Dios, será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en Mateo 21:12 nos dice que entró Jesús en el templo de Dios, cumpliendo esta profecía. Vendrá el deseado, entrará a su templo el Señor. Y es que lo que Cristo quería enseñar es que más que un templo visible, Cristo, Él mismo, es la personificación del templo. Incluso a muchos de los judíos, cuando venían a Él, les dijo una vez, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y hablaba de Él mismo. También una vez les dijo, alguien más grande que el templo está aquí, refiriéndose a Él mismo. Cristo es la personificación del templo, mucho más que cualquier edificio de material. Cristo representaba la presencia de Dios, el Dios con nosotros. Este templo donde habitaba la gloria de Dios, donde se enseñaba la verdad de Dios, donde Dios demostraba su gracia, se cumplía en Cristo. Cristo, nos dice Juan 1, Cristo, el Verbo, se hizo carne y vimos su gloria. La gloria de Dios la vimos en Cristo. No en un templo, sino en Cristo.
y nos dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad. La verdad de Dios, que tenían que ir al templo, la gracia de Dios que se demostraba en el templo, ahora estaba en Cristo. En Cristo vendría el deseado a este templo. Y eso es una promesa tremenda para nosotros porque Cristo ha venido. Cristo ha venido ya a su iglesia. Cristo es el que está en medio de su iglesia. Cristo es el que ha prometido edificar su iglesia. Y dice aquí el deseado, en Ageo 2, versículo 7, que vendría el deseado de todas las naciones. Quizá tú dices, ¿de todas las naciones? Pero es que todas las naciones estaban deseando que viniera a Cristo. Pues de alguna manera sí, el mundo siempre ha estado buscando que venga un Salvador. Romanos 8 nos dice que la creación gime a una esperando la redención. Las naciones buscaban a su Salvador, a su Mesías, y lo siguen buscando. Lo siguen buscando en el día de hoy. Se levanta un presidente esta semana y anuncia una era dorada. Y tanta gente lo cree y prácticamente lo adora porque anuncia una era dorada. Y así ha ocurrido en la historia. Las naciones buscan sus salvadores, sus deseados. Pero el deseado ya vino hace 2000 años. Cristo ya vino. Los judíos hoy siguen buscando y esperando a su Mesías. Cuando vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Cristo ya vino. Cristo ya vino, el deseado de las naciones vino. Y con esto estaba hablando de que un día gente también de todas las naciones vendría a Cristo, vendría a Él. Te pregunto, ¿ha venido Cristo a tu vida? ¿Ha venido Cristo a tu vida? ¿Ha venido a reinar en tu vida? ¿Ha venido como aquel que te cambia y te transforma y en el que confías? ¿Ha venido Cristo a tu vida? Y si ya eres cristiano, si te has arrepentido y has confiado en Cristo, ¿puedes decir que Cristo sea tu deseado? ¿Quién es tu deseado? ¿Quién es aquel que de verdad deseas pasar tiempo con Él? ¿Quién es aquel que deseas agradar? ¿Es tú mismo? ¿Deseas agradarte a ti mismo? ¿O deseas más a Cristo? Ese es el deseo del cristiano, el deseo del pueblo de Dios es Cristo, es Él. También nos dice Isaías 26:8, en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. La segunda promesa que podemos ver aquí es que Cristo, el deseado, ha venido a su iglesia. Él está presente y por eso sabemos que el futuro es glorioso. Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El futuro es glorioso. Así que el Señor de los ejércitos en su poder está con su pueblo. Cristo, el deseado, ha venido a su iglesia. Pero hay otra promesa. Ahora con la tercera persona de la Trinidad. Nos dice el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, no temáis. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estaban de alguna manera que necesitaban a alguien que los guiara, necesitaban saber a dónde ir, necesitaban saber qué hacer, cómo debían vivir. Y la Biblia nos dice, incluso Nehemías lo dice, que Dios envió su buen espíritu para enseñarles, Nehemías 9:20. Isaías 63:11 nos dice que Dios se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? Dice Isaías 63 que el espíritu del Señor los pastoreó. Así Dios pastoreó a su pueblo, mandó a su espíritu cuando ellos salieron de Egipto. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, de igual manera que yo mandé a mi espíritu para que guiara al pueblo cuando salió de Egipto, yo mandaré mi espíritu para que guíe a mi pueblo. Dice, mi espíritu estará en medio de vosotros. Y así el espíritu de Cristo está en medio de la iglesia. Y no solamente en medio de la iglesia, sino en medio de nuestros corazones. Si de verdad has confiado en Cristo, el Espíritu habita en medio de ti y te hace ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos como individuos, pero pensando más como iglesia, la presencia del Espíritu en medio de nosotros. Señor de los ejércitos está con nosotros. Cristo ha venido y ha prometido edificar su iglesia. Y el Espíritu Santo ha sido enviado para que nos enseñe, para que nos guíe, para que nos redarguya a través de su palabra. Son 3 promesas del Dios Trino que tenemos. Ahora,
A partir de estas 3 promesas vienen las otras 4 promesas que vamos a ver. Las otras 4 promesas son porque Dios es el Señor de los ejércitos y Él está con nosotros, porque Cristo ha venido, porque el Espíritu está en medio de nosotros si le conoces y ha cambiado tu vida y te guía a la verdad. Entonces, la 4ª promesa que vamos a ver es que la Iglesia recibirá la protección de Dios. Mira lo que dice el versículo 6. Así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Dios protegerá a su pueblo. La Iglesia recibirá la protección de Dios. Dios anuncia que Él haría temblar tanto la creación como las naciones, porque todo está en manos de nuestro Dios. Pensamos que son los hombres poderosos que dominan el mundo los que... No. Todo está en manos de nuestro Dios. Y aquí nos habla de tanto la creación, los terremotos, el clima, todo está en manos de nuestro Dios, como también las naciones, los presidentes, los gobernadores, todo está en manos de nuestro Dios. Sabemos que los judíos en este tiempo tenían bastantes enemigos, y a estos enemigos no les hacía nada de gracia que ellos estuvieran reedificando la ciudad y reedificando el templo. Así que tenían problemas y estarían con miedo. Y por eso antes Dios les ha dicho en el versículo 5, no temáis. Tenían miedo, decían, nos van a atacar. Es que van a venir estos a atacarnos y los otros también nos quieren atacar. Vienen todos a por nosotros. Y Dios les dice, no temáis. Tenéis la protección de Dios. Dios os protegerá. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer temblarles como yo quiera. Yo haré temblar los cielos, la tierra, todo, incluso a las naciones. Todo el mundo está en mi mano, dice Dios. Yo haré que tiemblen. Yo moveré los hilos que haga falta para protegeros y para que se haga mi voluntad. ¿No ha hecho eso Dios en toda la historia? ¿No hizo lo mismo con Egipto cuando salieron de Egipto, esas 10 plagas? Egipto los tenía como esclavos y Dios comenzó a hacer temblar a Egipto. Una plaga tras otra, y ¡fium! Pudieron salir libres, lo cual antes era imposible. ¿No ocurrió también en tiempos de Esther, este hombre malvado Amán que había planeado la destrucción de todo el pueblo, de los israelitas? Y cómo Dios empieza a hacer temblar, Dios empieza a mover hilos para proteger a su pueblo. Y lo había hecho un tiempo antes con el edicto de este rey, de este emperador llamado Ciro, que sube al trono de los persas y lo primero que hace en el primer mes de su reinado es: todos los judíos pueden ir a su tierra a construir una casa al Señor. ¿Cómo? ¿Un hombre malvado que no conoce a Dios y hace este edicto? Claro, porque Dios está moviendo los hilos, porque Él puede hacer temblar a todas las naciones de la tierra. Y cuando vamos al libro de Hechos, lo vemos una y otra vez así, que la predicación fiel del Evangelio hace temblar el mundo, no porque son ellos, sino porque Dios tiene a todo el mundo en su mano. Incluso en Hechos 5 vemos que incluso había temor y ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y vemos que los negocios mundanos, como aquel negocio de estatuillas de Diana en Éfeso, se vino abajo el negocio, porque el Evangelio estaba siendo predicado. Un negocio millonario se les venía abajo. Vemos también que los reyes temblaron ante la predicación del Evangelio. Vemos que las cárceles temblaban cuando habían sido apresados allí los siervos de Dios. Vemos que incluso la gente decía, estos siervos de Dios, estos que están predicando el Evangelio, están trastornando el mundo entero. ¿Por qué? Porque a través de la predicación del Evangelio Dios hace temblar tanto la creación, si quiere, como las naciones de la tierra, como los edictos que alguien puede hacer, como lo que sea. Dios hace temblar el mundo entero. ¿Y sabes qué? Es una tragedia cuando el mundo no tiembla, porque la Iglesia no está avanzando, sino al revés. La Iglesia empieza a temblar porque ve que el mundo va avanzando. No. Dios ha dicho que aquellos que se entregan por completo a Cristo, aquella Iglesia que se pone en serio a proclamar fielmente el Evangelio, Dios ha dicho, yo haré temblar los reinos de la tierra. Yo haré temblar lo que tenga que hacer temblar para que podáis estar protegidos
y para que el Evangelio se predique. Y por supuesto, al hablar de temblar, porque esta profecía no solamente tiene un cumplimiento cuando viene Cristo y ahora en esta época de la iglesia cristiana, pero tendrá un cumplimiento final, cuando Dios protegerá de una manera final a todo su pueblo y todos los malvados serán destruidos. Todos aquellos que se han opuesto al Evangelio de Cristo serán destruidos. En Apocalipsis 6, 15 al 17 nos dice que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Él hace temblar la creación entera, Él hace temblar a las naciones, Él hace temblar y un día juzgará. Y por eso podemos estar tranquilos, Él protege a su pueblo. Quinta promesa: no solamente la iglesia recibirá la protección de Dios, pero la iglesia recibirá la provisión de Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Versículo 8 dice Dios ahí: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. En el tiempo en el que se construyó el primer templo, ¿os acordáis? Era el templo de Salomón. Y ahí, ahí estaban forrados, como diríamos. Tenían dinero sin problema. Nos dice que incluso en el tiempo de Salomón la plata ni era apreciada. Tanto oro había que la plata era como, bueno, eso vale poco. Y había oro, venían reyes de otras tierras, traían oro, más oro al rey Salomón. Y todo se construyó con todo el lujo, con madera de la mejor, madera de los cedros del Líbano, con oro puro, se construyó todo. Y claro, estos ancianos mayores recordaban ese templo tan glorioso, tan lujoso, en tiempos de tanta abundancia. ¿Y ahora? Ahora somos poquita gente. En el tiempo de Salomón era un país entero de millones, pero ahora solo somos unos tantos miles de personas que hemos vuelto a Jerusalén y somos pobres. Y seguramente algunos decían: vale, Ageo, esto está muy bien, esto de que nos pongamos a edificar, pero si no tenemos los recursos, si no hay dinero en la cuenta del banco, no tenemos los recursos, ¿cómo lo vamos a hacer? Somos pobres. ¿Cómo vamos a comprar la madera, el oro, la plata? ¿Es que vamos a construir el templo con piedras y con barro? No, hombre, no. ¿Cómo vamos a hacer? Encima, también había ocurrido que el rey Ciro había dado el decreto para que se construyera el templo. Y había dicho el rey Ciro que él pondría de su dinero para que se construyera. Pero habían dejado de construir. Y ahora el rey Ciro ya había muerto. ¿Ahora qué iban a hacer? ¿De dónde iban a sacar los recursos para construir el templo? Y muchas veces podemos pensar lo mismo. Señor, es que, vale, el deseo está, las ganas están, pero Señor, es que no tenemos los recursos. Pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos de dones, pueden ser recursos de muchos tipos. No tenemos los recursos, Señor. Yo tengo ganas, pero no tengo los recursos. Y Dios te recuerda: mía es la plata, mío es el oro. ¿No dijo eso Moisés? Señor, si yo iría a Egipto a hablar por ti, pero yo no soy alguien de hablar, yo no puedo hablar. Yo no puedo, yo tartamudeo, yo no hablo bien. Y Dios le dijo lo mismo: yo soy el que he creado tu boca, mía es tu boca. Y cuando aquí ellos pensaban: ¿de dónde sacaremos los recursos? Dios le dice: mía es la plata y mío es el oro. Recordando esto, pensando en esto, recordaba una situación personal que nos ocurrió a mi esposa y a mí en Irlanda del Norte hace unos 9 años, por estas fechas. Yo sabía que el Señor me había llamado para predicar la palabra, pero cuando nos casamos nos mudamos a Irlanda, tenía un trabajo básico que nos daba para vivir los dos y ya está. Y cuando yo quería formarme en un seminario, estudiar, pero claro, el seminario eran 4 días intensos a la semana y no iba a tener que dejar mi trabajo. Y tuvimos una lucha muy grande mental de saber lo que hacer. ¿Cómo voy a poder ir al seminario, dejar 4 días de trabajar, solo trabajar 2 días a la semana? ¿Cómo vamos a poder vivir? ¿Cómo lo vamos a hacer? El Señor me ha llamado, sí, para predicar la palabra, tengo ese deseo, pero no se puede, yo tengo que alimentar a mi familia. Y me acuerdo de ir a hablar con el director del seminario,
y que el hombre abriera la Biblia y fuera al Salmo 50, 10 a 11, en el que Dios dice: mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y él me dijo: si el Señor te ha llamado, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Y ya está. Y eso nos dio una tranquilidad, una esperanza de decir: Señor, tú me has llamado, tú proveerás. Y así fue. Una semana después, de una manera que nunca lo pensaba, el Señor puso en el corazón de alguien que tenía estos recursos, el que él supiera que, mira, todo le pertenece al Señor. Y a través de un regalo así, pues pude empezar en el seminario. Todo es del Señor. Y aquí dice el Señor: mía es la plata y el oro. ¿Y sabéis qué ocurrió lo mismo con el pueblo de Dios? Que se estaba preguntando esto: ¿cómo lo vamos a poder hacer? Los enemigos de Dios, cuando ellos volvieron a reedificar en tiempos de Ageo y Zacarías, los enemigos volvieron a denunciar otra vez al emperador, que ahora era el emperador Darío, para que el emperador Darío les dijera que no podían edificar. ¿Y sabéis la respuesta que obtuvieron los enemigos? El emperador Darío envió una carta y les dijo a la gente: alejaos de allí. Esto había estado planeado por Ciro. Alejaos de allí, dejadlos edificar. Y no solo eso, de lo que pagáis de impuestos, quiero que les deis para que puedan edificar. Mía es la plata y mío es el oro. Y ellos decían: ¿cómo lo vamos a hacer? Si ya el decreto de Ciro ya se había pasado, ya no está Ciro, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Dios abrió la puerta y pudieron edificar el templo, porque el rey Darío dio esta nueva carta que recibieron, este nuevo edicto para que tuvieran los recursos. Dios provee, Dios protege y Dios provee. Pero también, en sexto lugar, la Iglesia no solamente recibe la protección y la provisión de Dios, la Iglesia recibirá la paz de Dios. Mira el versículo 9. Dice al final del versículo 9: y daré paz en este lugar. Y daré paz en este lugar. Otra promesa. Una promesa de mucho ánimo. Porque no nos gustan los problemas. No nos gusta cuando hay guerras y luchas. Y todos deseamos en el corazón paz. Y deseamos como iglesia paz. Y Dios promete paz. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz iba a venir. El príncipe de paz iba a entrar en ese templo. El príncipe de paz iba a traer una paz que no es como el mundo la da. Una paz de verdad. Y el cristiano está en paz. Está en paz con Dios primeramente. Todos nosotros hemos nacido en guerra con Dios, como enemigos de Dios, peleados con Dios. Así es como nacimos. Pero ¿qué hace Cristo cuando nos salva? Nos reconcilia con Dios, nos hace volver a estar en paz con Dios, como estaba Adán. Eso es lo que hace Dios, y por eso nos dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera paz y la paz más importante, pero esa paz con Dios hace también que la paz de Dios entre en nuestra vida. Y por eso dijo Jesús en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la paz que da Cristo en el corazón. Y la Biblia y el Nuevo Testamento está lleno de las descripciones de la paz que Dios ha prometido en su iglesia. Dice el Nuevo Testamento, he recabado algunos de estos versículos, dice que Cristo es nuestra paz, que de diferentes pueblos ha hecho uno solo. Dice que a paz nos ha llamado el Señor. Dice que tenemos que vivir en paz y que el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos dice que tenemos que seguir la paz con todos. Tened paz entre vosotros. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ya que el cristiano tiene paz con Dios, ya que el cristiano tiene la paz en su corazón, Dios quiere que en la iglesia, en su iglesia, haya verdadera paz. Haya paz el uno con el otro, animándonos los unos a los otros, siendo humildes los unos a los otros, corrigiéndonos en paz y amor los unos a los otros. Eso es lo que quiere Dios que haya en su iglesia, que sea un reino de paz, un reino de paz. Y un día pronto, la iglesia de Cristo disfrutará una paz perfecta.
Ahora mismo podemos tener paz, pero es verdad que en el mundo tendremos aflicción. El mundo no está en paz y Satanás no está en paz con la iglesia. Pero un día, en el cielo, la paz de Dios será completa. Un día en el cielo el príncipe de paz traerá paz completa a nuestras vidas, al pueblo de Dios y en todo el universo. Habrá paz cuando Él someta a sus enemigos, cuando Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Así que la iglesia recibirá la paz de Dios. Y en último lugar, la iglesia recibirá prosperidad gloriosa de parte de Dios. No solamente protección, no solamente provisión, no solamente paz de Dios, sino también la iglesia recibirá prosperidad gloriosa de parte de Dios. Dice el versículo 7, y yo llenaré, la mitad del versículo, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esta es la última promesa de todas, que como las engloba a todas, habría gran gloria en esta casa. Y sabemos que esta gloria de este segundo templo sería porque Cristo vendría allí, porque tendrían al deseado de todas las naciones, porque vendría Cristo el que edificaría su iglesia, su templo, ya no de madera, ni de oro, ni de plata, sino su templo de personas, de corazones transformados, de pecadores salvados por gracia. Ese es el templo de Dios. Como dijimos la primera semana, cuando hablamos de casa de Dios, no nos referimos a estas 4 paredes. La casa de Dios son cada creyente, es el pueblo de Dios, es la iglesia. ¿Y sabes qué es lo más precioso del cielo? Porque un día esa prosperidad gloriosa será allí en el cielo. Lo más precioso del cielo es que Dios está allí. Eso es lo más precioso. Dios en su gloria, en todas sus perfecciones. Y como hemos leído hoy, dice Apocalipsis 21, que en el cielo, dice, no vi en esta ciudad santa, en esta ciudad de Dios, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El Cordero, Jesucristo, dijo que Él era mayor que el templo, Él era el templo, pues el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero también es el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y tú y yo, si hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados, ese es el futuro glorioso que nos espera. También, en la voluntad de Dios y en su gracia, Él hará prosperar su iglesia en este mundo. El Evangelio no tiene los días contados. El Evangelio será prosperado en este mundo. Cristo ha anunciado que la tierra será llena del conocimiento del Señor. La iglesia tiene un futuro glorioso en este mundo, pero por supuesto en el mundo venidero. Así que, cristiano, te quiero decir una cosa, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. La iglesia de Cristo tiene un futuro glorioso. Lo mejor está por venir. No te desanimes. No te desanimes, cristiano. Justo lo contrario, esfuérzate. Esfuérzate. Esforzaos todos. Trabajemos en la obra del Señor, porque el Señor de los ejércitos, el que hemos visto aquí, Cristo el deseado, por medio de su Espíritu, está en medio de nosotros. Así que podemos decir lo que decía Ageo, no temáis, no temáis. El mundo entero tiembla delante de Dios. Dios nos protegerá. Toda la riqueza le pertenecen a Dios. Dios proveerá. Todo el poder lo tiene Él. Él nos dará paz. Él es el Señor de los ejércitos. Cristo es el deseado. El Espíritu es poderoso. Así que un día estaremos con Él en esa prosperidad gloriosa de los hijos de Dios. La iglesia tiene un futuro glorioso, pero la responsabilidad de ti y de mí es esforzarnos, es trabajar, es el medio por el que Dios va a edificar su iglesia, que tú y yo hagamos nuestro trabajo de predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Padre Celestial,